Hola, hola. Buenos días. Buenos días, ya andamos por aquí. Buenos días, buenos días. Si pueden irse poniendo su nombre en el chat, por favor, para que vaya yo localizándolos, identificándolos, por favor. ¿Quién está aquí? Buenos días, buenos días. Voy a escribir en el chat. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, lluvia. Buenos días, Barú y Salma. Buenos días, Ezequiel, Joel. Buenos días. Muchas gracias por conectarse. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Sí, Joel, buenos días. Qué gusto en saludarlos a todos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bien, pues vamos a ir empezando, ¿sale? Ya poco a poquito que se vayan integrando a la transmisión en vivo. Ajá. De esta semana 3. De esta semana 3. Buenos días, buenos días. Ay, buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien, sí, Salma. Buenos días, Salma. Bueno, pues vamos a empezar, o más bien voy a empezar. Voy a necesitar que traigan su libreta de historia con su libro, por favor. Traigan su libreta de historia. Horacio, buenos días, Horacio. Traigan su libreta de historia. Hoy vamos a ver historia. Sí va a estar un poco larguito, nos vamos a echar un buen. Vamos a empezar. Buenos días, Leo. Buenos días, Leo. Muy bien. Sí, vamos a echarle un poquito, es algo vamos a empezar el bloque de historia hasta donde llevamos la semana del día de hoy, ¿vale? Eso es lo que vamos a trabajar. Buenos días. Leslie, buenos días. Buenos días. No. Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Baruch. Hola, Karime, buenos días, buenos días. Aquí voy viendo sus, que van entrando. Bueno, pues voy a dar inicio con el tema de historia. Vamos a trabajar el día de hoy historia con lo que llevamos de nuestro cronograma de actividades, de acuerdo a lo que llevamos a nuestras actividades. Bueno, esta sería la semana 3 que iniciamos el ciclo escolar. Las otras semanas pasadas, en realidad ya son 6, pues fueron del curso de inducción, ¿no? Muy buenos días, Joab, buenos días. Bueno, y voy a empezar con el bloque Los primeros años de vida independiente. ¿De quién? Pues de México. En cuarto grado, tú ya viste este periodo. Antes, ¿qué pasaba? Antes, durante la independencia de México,
Y ahorita vamos a continuar o vamos a ver historia de México y qué pasó después de esta independencia, ¿sale? Entonces nos vamos a ubicar en nuestro libro con el primer tema, los primeros años de vida independiente, ¿sale? Son las hojitas que tenemos ahí. Bueno, pues déjame empezar a explicar que el día de ayer, precisamente el día 28, se firma el Acta de Independencia de México. Desde 1821, casi más de 200 años, se firma el tratado donde México se vuelve independiente. Y por lo tanto, en este bloque vamos a trabajar sobre la primera mitad del siglo XIX, sobre la primera mitad del siglo XIX. Vamos a ver que en los años 1821 y 1851, nuestro país tuvo más de 20 presidentes. ¿Ya lo sabías? ¿Ya lo habías leído? 20 presidentes. Bueno, y esto fue a causa porque México había un descontrol. Apenas se estaba regularizando con lo que pasaba en el país. Cuando fue independiente, ya no se valió de España, entonces tuvo que hacer varios cambios. Uno de estos fue el territorio nacional, que sufrió modificaciones de gran importancia, cuyas consecuencias aún perduran. Especialmente ese fue el gran impacto, ¿no, Salma? Pues sí, fíjate que eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿sale? Bueno, en este periodo, lo primero que te voy a contar es el panorama del periodo. En la primera actividad te mandé una línea del tiempo, y que vieras el programa y que retomaras apuntes. Ahorita te voy a pedir que me vayas siguiendo en tu libro con las ideas principales. Si quieres, puedes irlas subrayando, o si quieres ir haciendo un punteo, o si quieres, y yo te lo recomiendo, ir escuchando lo que te voy diciendo, y posteriormente, con más calma, puedes volver a ver el video e ir retomando apuntes, ¿sale? Ya sabes que estoy para servirte, que aquí vamos a estar. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver este mapa. Este mapa es el primer imperio que tuvo México de 1823, y resulta que el imperio de Iturbide en México tuvo su mayor extensión territorial, ya que se había incorporado provincias de Centroamérica. ¿Te imaginas? El país era enorme, Aquí podemos ver en este mapa, cómo era México, ¿sale? Mira, observa el mapa. Dice que en 1824 la división era de 19 estados, 5 territorios, y se creó el Distrito Federal. Además, Chiapas se unió de manera definitiva a nuestro país en ese mismo año. ¿Te imaginas Chiapas de forma independiente siendo otro país? Pues sí, imagínate, aquí vamos a poder ver cómo están los límites en 1823 de México, y que también vamos a ver que en 1836 México tuvo una gran separación de Texas. Este mapa lo puedes encontrar en tu libro, y en el pie del mapa dice que durante el imperio de Iturbide, con la incorporación de las provincias de Centroamérica, México alcanzó su mayor extensión. Pero ojo, el
águila coronada figura como un escudo en la bandera del imperio. Y es la que tenemos aquí. Mira, aquí tenemos el águila. Mira hasta dónde estaba el imperio. Todo el imperio, todo el imperio. ¿Ya te diste cuenta? Todo lo que abarcaba México. Pues bien, fíjate bien. A continuación te voy a presentar la línea del tiempo que tú ya tienes en tu libreta, pero quiero que la observes y que me digas qué años son los que están marcados en la tira, de la línea del tiempo. A partir de aquí, ¿de qué año a qué año son? A ver si gustas, por favor, escribirme en el chat de qué año a qué año son. Escríbeme ahí en el chat de qué año a qué año son. También quiero que vayas observando la línea que tenemos aquí abajo. Esta línea, fíjate bien cómo fue la evolución de México independiente. Primero en rojo tenemos el primer imperio. Fíjate bien, y después, ¿en qué se convirtió nuestra república? ¿En qué se convirtió? Muy bien, ya tengo aquí la respuesta de Leo y dice que de 1820 a 1855. Muy bien, empieza de 1820 a 1835. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos años pasaron? A ver, escríbame las dos preguntas. Uno, ¿en qué se convirtió nuestra república? Y esta sería la 1. Y la 2, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron? Váyanme escribiendo ahí, por favor, ¿cuántos años pasaron? Muy bien, ya nos está diciendo que 35 años. Y observando el proceso que tuvo México en el primer imperio. Tenemos primero una república federal y luego tenemos una república central. Se convirtió en una república central y regresó a una república federal. Sin embargo, cuando fue una república central, hubo muchos acontecimientos. Mira, de aquí te estoy hablando, de la república central, de esta república. Fíjate que aquí en este periodo hubo muchos acontecimientos. ¿Qué acontecimientos hubo en este periodo? A ver, ¿quién me puede ir escribiendo qué acontecimientos pasaron en este periodo? A ver, fíjense muy bien, ¿qué acontecimientos ocurrieron cuando dijeron que ya no iba a ser una república federal, sino una república central? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? A ver si me pueden ir diciendo qué fue lo que ocurrió.
ocurrieron? ¿Qué hechos? Por ejemplo, aquí tenemos la guerra de Texas, voy a marcarlo con otro color. Acá tenemos la guerra de Texas. Estos globitos, díganme qué hechos ocurrieron. ¿Qué hechos ocurrieron? Díganme estos globitos. Muy bien. Bueno, estoy esperando que vayan diciendo algunos comentarios para seguir avanzando en las diapositivas e ir diciendo. Muy bien, ya tenemos. Nace Ángela Peralta, muy bien, nos dice Joel. Salma nos dice que en la primera intervención francesa o en la guerra, muy bien, la primera intervención francesa. Joel nos vuelve a decir la primera intervención francesa. Ezequiel, la intervención de Norteamérica, muy bien, la primera intervención de Norteamérica. Karime nos dice que la primera intervención francesa o Guerra de los Pasteles en 1838. Nace Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, muy bien. Y la intervención mexicana. Muy bien, Karime. Bueno, también nos están diciendo aquí la intervención de América, Ezequiel. Ezequiel nos está diciendo sobre la Constitución. Muy bien. Bueno, pues fíjense que el primer tema habla de México al término de la Guerra de Independencia. Y es que figúrense que México se convirtió en un país soberano, libre del dominio extranjero, ¿no? Al luchar por su independencia, México se convierte en soberano. Pero eso hizo que sus propias, eso transformó a que hicieran sus propias leyes y eligieran a sus gobernantes. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático. Muy bien, no se les olvide, aquí tenemos muchos puntos importantes, Aquí la creación de sus propias leyes, elegir a sus gobernantes, establecer un gobierno democrático, mejorar la economía y acabar con las injusticias, las injusticias sociales heredadas del reinato. Pero ¿qué creen? ¿Ustedes creen que sucedió eso, lo que se pintaba? Ese era el panorama en México. Tienes una nueva oportunidad, te has vuelto independiente, soberano, pero ¿realmente se cumplieron esos hechos? ¿Ustedes qué piensan? Sí, no, póngame un me gusta, sí, una carita triste, si creen que no, que sí se cumplió. Ustedes ya lo saben porque ya lo leyeron, pero a ver, díganme, lo que se pintaba en este panorama era cierto, se cumplió, lo lograron, no lo lograron. Una manita así y una carita triste si creen que no se logró. Eso, ya voy teniendo las primeras, a ver, dígame. Espero que eso, muy bien. ¿Creen que sí lo logró? ¿Creen que sí lo logró?
¿Creen que sí lo logró? Que bueno, en algunos aspectos sí lo fue logrando y lo que vivimos hoy, tenemos nuestras propias leyes, elegimos a nuestros gobernantes, somos un país democrático. Ajá. Vamos, pues ahí 2, 3 en la economía, ajá, pero ya no vivimos injusticias en que otra nación, otro país venga y nos gobierne. Bueno, dentro de ese mismo texto también lo que aconteció fue que cuando México ya era libre, cuando ya era independiente, sufrieron en los primeros años un panorama que no se lo esperaban, ¿ja? Que no se lo esperaban. Y muchos de ellos, a ver si ustedes pueden ir poniendo las causas. Vamos a poner la primera. Sí, eso es lo que creo que se transmitió. Déjenme ver si tengo algún problema. Bueno, creo que ya estamos otra vez por aquí. Ya saben los problemas técnicos y más cuando está lloviendo se va completamente la señal. Ya lo saben. Ya estoy aquí de regreso. ¿Sale? Bueno, entonces les comentaba que cuando México fue independiente no fue fácil para México porque tenían toda la república, bueno, en este caso no era, bueno, ya estaba casi en el nombre de la república, toda revuelta y sufrieron demasiado. Entonces, tuvieron varios aspectos y este cuadrito que tengo aquí presentando, ustedes lo tienen en su libro, si lo pueden buscar y lo vamos a ir completando. Bueno, dice que las características de México al término de la guerra de independencia, ¿qué pasó? Bueno, dentro de la economía el país estaba devastado, como hubo muchísimas pérdidas humanas, pérdidas de las personas, pues no giraba una economía contable, porque no había suficiente personas para volver a reconstruir el país. Entonces la economía no andaba del todo bien. ¿Sale? Dentro de la política, pues sufrieron muchos cambios, tanto de presidentes, como de leyes, como de acuerdos. Entonces, dentro de la política no había algo certero. Ajá. Algunos decían, se les ocurrió mencionar que viniera un príncipe de España a ser un monarca aquí en la República, aquí en México. Sin embargo, España dijo que no reconocía que México fuera independiente. Entonces mencionaron que más adelante vamos a ir viendo, ustedes con lo que más adelante vamos a ir viendo pueden ir llenando este cuadro. No estuvo de acuerdo. ¿Sale? Entonces causó muchísima controversia. En la opinión de la gente, algunos estaban en contra, algunos estaban a favor y por lo tanto no llegaban a acuerdos. Y dentro de la vida cotidiana, las personas del campo pues sufrieron grandes carencias, especialmente porque fueron reclutadas y estuvieron bajo el dominio de los hacendados. Este fue un grave problema porque las personas tenían desigualdad social. Bueno, este cuadrito, por favor, conforme vamos pasando las diapositivas, lo puedes ir llenando con otros aspectos. Te los acabo de decir de a grosso modo, de una forma panorámica, y ahorita vamos a continuar con los temas. ¿Sale? Bueno, dice que el resultado de los desacuerdos de las primeras décadas de la vida independiente se caracterizó especialmente, como les decía, por la desorganización del gobierno,
había muchísimas desigualdades, bandos también de ideales. Sucedió que también había muchas guerras civiles. Las guerras civiles son enfrentamientos dentro de una nación, pero que se enfrenta a su mismo pueblo. Por ejemplo, Campeche, pueblos que dentro de México se enfrentaban porque sufrían desigualdades. La falta de unidad que impidieron enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras y la incapacidad para resolver los problemas económicos, lo que les estaba yo mencionando. Desafortunadamente, pues el país vivía una crisis. Al ser libre no significaba que ya fuera todo color de rosa, sino que al ser libre, pues adquieres consecuencias, y esas consecuencias pueden ser positivas y negativas. Dentro de las positivas, pues de que México ya no iba a ser gobernado por otro país, en este caso en España. Dentro de las negativas, lo que les acabo de comentar. Fíjate bien, en el siguiente tema existen luchas internas y los primeros gobiernos, los federalistas y los centralistas. Y aquí vamos a poner atención en el espacio que les estuve preguntando, en el espacio de la línea del tiempo, en donde les estuve preguntando los hechos que ocurrieron cuando México dijo que ya no quería ser federal, sino que quería ser central. Y entonces los problemas que esto ocasionó. Pon mucha atención porque te voy a ir a estar haciendo preguntas, ¿sale? Bueno, pues resulta que Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero concretaron el Plan de Iguala. ¿Tú ya habías escuchado sobre el Plan de Iguala? Bueno, pues figúrate que en se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional. ¿Qué querrá decir una monarquía constitucional? Pues significa que había una división de poderes, que existía un Congreso o una Cámara de Diputados encargados de elaborar leyes y supervisar al gobierno, como actualmente. Actualmente tenemos esta Cámara, esta división de poderes, y tenemos un Congreso en donde los diputados, ahorita tenemos diputados y senadores que están divididos, unos hacen leyes y ellos se dedican a supervisar el gobierno. Y fíjate que también había una formación de tribunales para impartir justicia, lo que ahorita llamamos los jueces, los magistrados, las personas que se dedican a regular estas leyes. Se empezó a ver dentro de los primeros años de México, de la década de ser independiente. Fíjate también que dentro de estos acuerdos, de este Plan Iguala, también debía haber un rey, pero no iba a gobernar como anteriormente el español, según sus deseos, sino con base en una constitución. Fíjate muy bien aquí, sino con base de una constitución, porque figúrate que en el Plan de Iguala el trono de México debía ser ocupado por un príncipe español, lo que yo te comentaba. Pero ¿qué crees? Que de este modo se esperaba mantener las relaciones entre España y el resto de Europa. México pensó o tenía muchas gracias, Jimena, buenos días. México pensaba que si mandaban, o que México si permitía que viniera un gobernante de España, iba a mantener esos acuerdos, pero fíjate que no fue así. Los habitantes del país recibieron con entusiasmo la función del imperio mexicano, estaban de acuerdo. También por otra parte porque iban a regular en que los que estuvieran a favor y en contra, tener un punto medio. Vamos a tener un gobernante español, pero no va a gobernar al 100%, porque ya vamos a tener leyes y acuerdos, ¿no? Pero fíjate que esto no fue así, y que
se dividieron el trabajo. Las provincias eligieron diputados quienes se reunieron para redactar nuestro primer documento. Nuestro primer documento llamado Constitución. Nuestro primer documento llamado Constitución. Y las provincias de Centroamérica se unieron al imperio. Imagínate, México llegó a tener una extensión desde California, desde el norte, hasta la actual Costa Rica, como ya lo habíamos visto en el mapa. Pero el imperio no resultó como se esperaba. Bueno, pues era lógico que España no aceptó enviar al príncipe al trono de México porque no reconoció la independencia, lo que ya les estaba yo diciendo. Así que el Congreso, ¿a quién crees que mencionó? Pues sí, al famoso Iturbide. El Congreso del Estado de los Estados Unidos de México nombró a Iturbide, pero tal hecho causó muchos problemas, pues si bien muchas personas lo admiraban como líder político y militar, pero pocas aceptaron que se convirtiera en un monarca. Y aquí tengo el mapa en donde ves desde el norte, desde California, donde está los límites de México, hasta bueno, aquí no está, aquí falta hasta el anterior. Pero aquí tenemos otro mapa en donde la primera división política de la República en la Constitución de 1824. No se te olvide ese primer documento. Constitución de 1824. La primera de México independiente. Queda sentado que su división es, como ya te lo había dicho, estoy leyendo en la parte de aquí abajo, 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal que se creó. El águila fue pintada en la bandera del primer batallón ligero de Jalisco, creado tras la caída del primer imperio. Miren, aquí tenemos nuestra primera águila. Es el mapa de la página 22. Sí, ahí necesito que sí me ayuden a ir revisando porque yo no tengo el libro en físico, yo los tengo todos virtuales, entonces me cuesta trabajo estar abriendo el libro, cerrándolo y abriendo el programa. Así que sí necesito que ahí me echen la mano, ¿vale? Bueno, a continuación te voy a hablar del primer presidente de México. Tú ya sabes quién es, a ver, escríbeme ahí en el chat, ¿quién es el primer presidente de México? A ver, dígame, ¿quién cree que fue el primer presidente de México? Muy bien, ya aquí ya me están escribiendo. Ajá. Aunque ya lo vaya yo diciendo, ustedes sigan comentando. Ajá. Iturbide. Bien, Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó a encarcelar a varios diputados que no estuvieron de acuerdo con él. Ajá. Esta es la foto de Iturbide. Bueno, dice también que antiguos insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se levantaron en armas, estaban en contra de Iturbide, pero también una parte del ejército mexicano y las autoridades
de varias provincias se declararon en contra del emperador y en marzo de 1823 Iturbide renunció a su cargo y abandonó el país. Muy bien. Y aquí tenemos nuestra primera constitución. Aquí Ezequiel nos está diciendo, nos comentó que efectivamente nuestra primera constitución fue en 1824, en la que se encontraba el mapa, es donde se redacta cómo estaba distribuido México, ¿sale? Esa es la diferencia. En la que está en el mapa dice cómo estaba distribuido, que en esa constitución fue donde se estableció cómo estaba dividido México. Y en esta constitución, donde dice que los estados podían tomar decisiones acerca de su organización política interna, como parte de las facultades que les otorgó la constitución de 1824. Esta es la primera, podemos decir, la primera edición de nuestra Constitución de 1824. La que estaba en el mapa dice cuando estaba dividido el territorio mexicano, ¿sale? Vamos a ir notando las diferencias. Muy bien. Pues fíjate que en esta Constitución, esta es nuestra portada de la Constitución, en la página de su libro vamos a encontrar que tenemos este cuadrito en donde habla sobre nuestra república, ¿no? Y las consideraciones, porque tenían duda si se volvía federalista o centralista. Y aquí hay algunas diferencias. Bueno, ¿cuándo fue federalista la República? De 1824 a 1835. Y luego se volvió centralista, como lo vimos en el mapa, de 1835 a 1846. Y después volvió a ser federalista, de 1846 a 1853. ¿Sale? Y ahí está la diferencia de ser cuando fue federalista y centralista. Aquí tenemos los periodos. De aquí estoy hablando, los primeros periodos. Estoy diciendo los primeros periodos. Bueno, para ser federalista tuvo 3 poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. Y al ser centralista obtuvo 4 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el supremo poder conservador. Fíjate muy bien, el supremo poder conservador. Otra de las diferencias en los federalistas, que los estados eran libres y soberanos. Fíjate muy bien este puntito, porque de aquí se va a acontecer otro hecho. Los estados libres y soberanos. 19 estados, 5 territorios y un distrito federal. Y en la diferencia del centralismo, hubo departamentos con gobernantes elegidos por el presidente. Dentro del federalismo hubo una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Y dentro del centralismo, una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. Eso quiere decir que eran limitados para hacer las leyes. Y luego, dentro del aspecto federalista, se consideraba a todos los varones adultos como electores, como quienes podían votar. Y en el centralista definía el número de elecciones de acuerdo con sus ingresos monetarios. ¿Ya te fijaste las grandes diferencias? Cuando México decidió ser federalista y centralista, ¿ya te fijaste de las grandes diferencias y que estas tuvieron un gran impacto? ¿Qué te parece este cuadrito? ¿Dónde te hubiera gustado vivir? ¿En los federalistas o en los centralistas? Ya saben que si tienen alguna duda pueden ir
viéndome. También hay otra constitución, muy bien, Ezequiel, de 1836. Oh, ese fue. Ah, no, perdón, ese fue un comentario de la vez. No se está actualizando mis comentarios de mi celular. Ajá. ¿Qué tal te parece? Muy bien. El federalismo es el que vivimos actualmente. Muy bien, Leo, actualmente. Ajá. ¿Qué tal les parece? Si tienen dudas, por favor, escriban en el chat para que pueda ir viendo las dudas, comentarios. Ya saben, algo que me quieran escribir. Hasta acá vamos bien. Algo que me quieran escribir. Muy bien. Muy bien. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido explicándoles porque sí es algo, si veo que ahorita está muy largo, lo voy a cortar y aunque sea para el jueves, continúo con el mismo tema porque también sí está muy interesante el tema. Muy bien, Karime, sí es muy interesante el tema. ¿Sale? Me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, ahora fíjense, les voy a presentar a Guadalupe Victoria, ajá, el antiguo insurgente que ganó las elecciones, después de Iturbide de 1824. Durante su mandato, el país se mantuvo en calma. Eso permitió al gobierno impulsar la educación y obtener préstamos del extranjero para mejorar la economía. Pero sin embargo, en 1829, Vicente Guerrero sucedió en la presidencia Guadalupe Victoria y tuvo que combatir a sus oponentes para poder ganar. Ajá, fíjate muy bien aquí. Ajá, él es Guadalupe Victoria. Ajá. Como mandatario y guerrero, que aquí les estoy presentando, enfrentó con éxito un intento de reconquista española de 1829. Otras acciones de su gobierno fueron hacer efectiva la abolición de la esclavitud y expulsar a muchos españoles que vivían en el país. Esta última disposición agravó la división entre los dirigentes políticos. El vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó la situación para derrocar a Guerrero y ocupar la presidencia. Guerrero fue capturado y lamentablemente fusilado en Oaxaca en 1831. Ajá. Aquí tenemos la fotografía de Guerrero. Ajá. Bueno, el siguiente apartado que tú tienes en el libro habla sobre los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Y estas tres fechas hacen referencia a que Estados Unidos en 1824, 1829 y 1836 quiso intervenir en México. No es cierto, no fue Estados Unidos. A ver si alguien me puede apoyar con estos años. Hubo 3 intervenciones. A ver, díganme cuáles fueron esas 3 intervenciones. ¿Cuáles serían esas 3 intervenciones de esos años? A ver, ¿qué pasó en esos años?
Ya estamos en la página número 28. No es cierto, no es la página 28. La página 25. Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Página 25. Muy bien. En el segundo párrafo dice que España adoptó una actitud de rechazo hacia México y en el fuerte de San Juan de Ulúa, tú sabes dónde está el fuerte, de hecho aquí está su fotografía, este es San Juan de Ulúa, en nuestro estado, en Veracruz. San Juan de Ulúa era un puerto marítimo, bueno, más bien es un puerto, bueno, actualmente ya no funciona como tal, donde era la comunicación entre España y México. Las puertas de San Juan de Ulúa era el paso entre estas dos naciones. Ajá. Y entonces existía un grupo de españoles que se negaban a reconocer nuestra independencia. A esta situación, la Marina de Guerra Nacional de México, al mando del capitán de fragata Pedro Sáenz de Baranda, consiguió que los españoles capitularan. Eso significa que convirtió en el que es el convenio en el que se pacta la rendición del ejército o las tropas. Y esto fue en noviembre de 1825. Ajá. Los veracruzanos le hicieron frente a los españoles en 1825. ¿Ja? Con ello se consolidó la independencia de México, pero todavía en 1829, que es la segunda fecha que tenemos ahí, hubo una expedición española, desembarcó en las tropas ahora de Tamaulipas, ya no de Veracruz, sino de Tamaulipas, pero fue derrotada por el Ejército Nacional por el Ejército Nacional. Después de este fracaso, el gobierno español quedó convencido de que no podía reconquistar México. Y aquí viene el otro año. En 1836 reconoció por fin la independencia de México. Entonces, no se olviden estas tres fechas en donde no se te olviden estas tres fechas en donde España reconoce que México ya no podía ser sometido, que ya México era independiente, ¿sale? Pero también hubo otros intereses con otros países, por ejemplo en España, en Francia, en Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, en España ya vimos las intervenciones. En Francia, ¿qué quería Francia? A ver si me pueden ir escribiendo ahí. ¿Qué quería Francia? ¿Qué quería Francia? En el texto de la página 26, ahí vas a encontrar qué quería Francia. ¿Qué quería Francia de México? ¿Qué quería Francia de México? En la página número 26, en el segundo párrafo. ¿Qué quería Francia de México?
comprar sus productos. Muy bien, Ezequiel. Ajá, convenios comerciales. Ajá, muy bien. E Inglaterra, ¿cuál fue su función de Inglaterra en México? ¿Qué pasaba? En el siguiente, en el párrafo de esa misma página 26, la tercera, ¿qué pasaba con Inglaterra? ¿Qué nos dio Inglaterra? Muy bien, traer sus productos. Muy bien, eso es lo que quería Francia. E Inglaterra, ¿qué quería obtener de México? Muy bien, muy bien, muy bien, Joel. Inglaterra le prestaba a México. Ajá. Provocando un endeudamiento. Endeudamiento que se prolongaría durante las siguientes décadas. Muy bien. Era nuestro prestamista principal, dice Leo. Muy bien. Pues sí, efectivamente. ¿Y Estados Unidos? ¿Qué quería Estados Unidos de México? Y ahí es donde vamos a quedarnos. ¿Qué quería Estados Unidos de México? 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 Comercios, algo mucho más importante. Ajá, encabezaba el crecimiento. Estados Unidos también había sido apenas independiente, se estaba formando, apenas se estaba también formando como independiente, pero ¿qué querían Estados Unidos? Muy bien, Karime. Una porción de México. Pues sí, efectivamente, quería una porción de México, territorio. Estados Unidos obtuvo su independencia de Inglaterra, a ellos no fue España que los gobernaba, sino era Inglaterra, en 1776. Y con esto creció considerablemente hasta principios del siglo XIX. Se había duplicado, por lo que había miles de personas dispuestas a colonizar nuevos territorios. También quería apropiarse de las tierras que ocupaban los pueblos indígenas. El gobierno estadounidense compró el territorio de Luisiana a los franceses y arrebató la Florida a los españoles. De este modo, sus fronteras se extendieron hacia los límites de Texas. Entonces, primera pregunta, ¿qué acontecimiento favoreció que España reconociera la independencia de nuestro país? A ver, esas preguntitas, por favor, si gustan contestarlas. ¿Qué acontecimiento favoreció que España reconociera la independencia del país? Fueron esas tres fechas importantes. Fueron esas tres fechas importantes. ¿Qué pasó? Ajá, nos dejaron en paz, pero ¿cuál fue la razón específicamente? ¿Qué pasó?
Bueno, de todos modos, voy a empezar a avanzar. Esas tres preguntitas son las que ya tienes en tu libro. Ve pensando, ya dijimos la respuesta, lo estuvimos platicando. La segunda preguntita es ¿por qué Francia estaba interesado en restablecer un gobierno monárquico en México? Que ya lo estuvimos platicando. ¿Y cuáles razones fueron las que hicieron que algunos colonos de Estados Unidos se establecieran en Texas? Bueno, chicos, creo que también ya se me está acabando el 20 con mi, es cierto, con mi transmisión, porque ya hasta me están recortando aquí, que ya dicen que ya. No, no es cierto. Vamos a adelantar tantito. Estas preguntas fueron las que ya fuimos diciendo. Y bueno, tenemos aquí un vecino en expansión, la separación de Texas. Bueno, dice que en 1835 el Congreso decidió convertir el país en una república centralista, que fue lo que ya te había yo mencionado. Se les ocurrió y esto pues causó un gran descontento, porque los pretextos causó esto que las personas en Texas, que la mayoría ya eran extranjeros, causó que tuvieran pretextos los colonos tejanos para que se pudiera consumar su propósito, que fue que se declararon independientes. Texas era una población con muy poquitos mexicanos y la mayoría eran de extranjeros. Entonces, lo que ocasionó fue que quisieran ser independientes, que no estuvieran de acuerdo con México y aprovecharon la oportunidad cuando dijeron que se iban a volver centralistas o cuando se volvió centralistas el país, porque argumentaban que ellos habían jurado la Constitución Federal de 1824 y no estaban obligados a ser parte de un país que había cambiado su forma de gobierno. Y entonces Antonio López de Santa Ana, que ya lo tienes aquí en la fotografía, marchó al frente del ejército hacia Texas, pero con la intención de someter a los colonos rebeldes. Sin embargo, tras algunos triunfos en la toma del Álamo, que es un hecho importante, fue derrotado y capturado en la batalla de San Jacinto en abril de 1836. Mientras estaba prisionero, firmó un acuerdo en el que aceptaba la independencia de Texas y ordenó la retirada de las tropas mexicanas. Bueno, a lo mejor tú te puedes preguntar que por qué lo hizo. Bueno, pues él tuvo una razón. Y figúrate que los tejanos declararon su independencia y formaron una república, pero en 1845 terminó por convertirse en un estado más de Estados Unidos y generó un conflicto entre ambos países. Aquí tenemos una foto de al principios del siglo XIX, inmigrantes angloamericanos comenzaron a emigrar a Texas. Por lo tanto, Estados Unidos buscó extender sus dominios hasta las costas del Pacífico, por lo que propuso México la compra de Nuevo México y California, pero el gobierno se negó a vender esos territorios. Ante esto, el gobierno estadounidense planeó conseguir militarmente. Quiere decir que lo iba a pelear con una guerra. Los primeros enfrentamientos ocurrieron en abril de 1846 en la frontera entre Texas y Tamaulipas. Pero en mayo, Estados Unidos le declaró la guerra a México y durante los meses siguientes, los soldados estadounidenses invadieron nuestro país por dos frentes. Nos atacaron por el lado de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, mientras que en el otro avanzaron hacia Nuevo México y California. Y es así como en septiembre del mismo año
tuvo lugar una reñida batalla en Monterrey, ahora fue en Monterrey, y en febrero de 1846 se libró otro enfrentamiento de grandes proporciones de un paraje llamado La Angostura, cerca de Saltillo, Coahuila. Aquí tenemos una foto, una imagen en donde tuvieron este ataque de los buques de guerra sobre la ciudad y fortaleza de San Juan de Ulúa en 1848. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos invadió otra vez a Veracruz y los barcos de guerra sometieron al puerto a un intenso bombardeo. Imagínense, nos volvieron a atacar del lado de nuestro estado. Y así marinos y soldados mexicanos defendieron la ciudad, pero debieron rendirse ante la superioridad enemiga. Esto quiere decir que las tropas estadounidenses avanzaron hacia el centro del país. Recordemos que Veracruz era una ciudad de paso donde podías ir fácilmente hacia la Ciudad de México, casi hacia el Distrito de México, y llegaron en agosto de 1847 en el Valle de México y emprendieron el ataque contra la capital de la República. Es así cuando el 14 de septiembre el ejército invasor izó su bandera en Palacio Nacional. Ahí era un riesgo total de no solamente perder Nuevo México y Texas, sino también íbamos a perder todo, y permaneció en la ciudad hasta mediados del siguiente año. De esta forma, a lo largo de varios meses, algunos representantes mexicanos negociaron con un enviado estadounidense para acordar los términos de paz. Además de pedir Nuevo México y California, Estados Unidos quería apoderarse de la península de Baja California y parte de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Imagínate, todo el norte. Para los negociadores mexicanos se opusieron. Y es así como finalmente, en 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México aceptó la pérdida de Nuevo México y California. Y Estados Unidos se comprometió a pagar una pequeña compensación de 15 millones de pesos. No de nuevos pesos, de los pesos anteriores. ¿Sí? Y aquí tenemos una fotografía de la batalla del Molino del Rey entre el ejército estadounidense y mexicano ocurrida el 8 de septiembre de 1847. ¿Te fijas cómo ha sufrido México? ¿Qué piensas del tema? ¿Te imaginas todo lo que tuvo que pasar? Pues sí, imagínate. En esta derrota militar, la muerte de miles de soldados y la pérdida de la mitad de su territorio representaron un gran golpe para México, efectivamente. Y durante los años siguientes, el país vivió una etapa de gran desilusión y caos político. Imagínate, todo el país estaba dividido en que los que estaban en contra de que habían perdido el territorio, de que habían invadido varios países, México, y finalmente pues así quedó. La guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848. Estas líneas, a partir de aquí, esta línea roja, vamos a ponerla un poquito más gruesa. Esta línea roja es donde actualmente está nuestro territorio. Esta línea
divide nuestro territorio. Mira todo lo que perdimos. Todo lo de verde fue lo que perdimos. Era la otra mitad. Bueno, chicos, pues aquí nos vamos a quedar con este tema. Si tienen dudas, pueden irme escribiendo en el chat, pueden ir haciendo lo que las actividades. Sí es algo extensivo historia, así vamos a ir viendo como hemos estado viendo geografía, ciencias, ahorita llevamos historia para poder ir viéndolo de diferente materia, diferente día, diferente materia. ¿Qué tal les pareció el tema? ¿Qué piensan de toda la pérdida que tuvo México? Estos son los límites actuales de Texas. ¿Qué piensas? Duele, ¿verdad? Duele nuestra historia, todo lo que México ha tenido que pasar. Imagínate, seríamos vecinos de Canadá. Muy interesante. Sí, efectivamente. Muy bien, Ana. Pues así es. Bueno, por eso es preciso que tú conozcas tu historia, para que comprendas lo que pasó en el pasado y luches por tu presente, por tus ideales, que tú transformes o adquieras ese sentido histórico, que lo hagas tuyo, lo pertenezcas y te sientas orgulloso de tus raíces, de México, de todo lo que ha vivido y lo que ha luchado, lo que vivimos actualmente. Y tú puedas decir, tú puedas dar tu propia opinión de lo que pasa actualmente. Para eso es la historia, para que tú hagas una relación de tu pasado con tu presente y puedas decidir ese rumbo, ¿sale? Bueno, chicos, si algo más los pudiera yo ayudar, de todos modos voy a estar con ustedes en el WhatsApp o me pueden seguir escribiendo en este chat, aunque corte la transmisión. Y espero que les haya gustado el tema. En realidad todavía me faltó un poquito algunas diapositivas, el siguiente tema de la vida cotidiana en el campo y la ciudad, pero nos vamos a quedar hasta acá. ¿Sale? Qué bueno, Karime, qué bueno que te gustó todo esto. Es con el fin de que ustedes aprendan y sean personas que saben sus raíces, que saben todo lo que ha sufrido México y que puedan ustedes hacer sus propios ideales y que estos ideales sean para bien de toda la comunidad. ¿Sale? Que sean buenos mexicanos o buenas personas, virtuosas personas. Bueno, chicos, entonces me despido. Muchas gracias. Estoy en el WhatsApp a sus órdenes. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes.